hermano Pastor Norman, que compartía con nosotros, ahorita está compartiendo y sirviendo allá en el Higuero, en el 6 de mayo. Hermano Pastor Norman compartía y comenzaba el estudio de la carta segunda de Pedro. Quiero decirle, hermanos, por qué estudiamos libro por libro, carta por carta de la palabra de Dios, y es que ahí está todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos que abarcar todo el consejo de Dios para que podamos conocer a Dios, para que podamos conocer qué Él dice de Él mismo, qué nos dice a nosotros, qué dice del hombre y qué dice del mundo. Es importante que vayamos y estudiemos a profundidad los libros, las cartas, para que sepamos estrictamente qué es lo que el Señor quiere. Pues generalmente hay temas que salen, son específicos, pero a veces hay varios temas, y por eso estudiamos el libro, porque hay varios temas, varios tópicos, varios asuntos que están ahí y que son de interés para la iglesia. Pedro es el apóstol, recuerdan ustedes, a quien Dios había encomendado su iglesia. ¿Recuerdan la última plática del Señor Jesús con Pedro? Cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Qué fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. ¿Recuerdan? Y luego el Señor volvió a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas de verdad? Y Pedro se entristeció. Señor, tú sabes, apacienta mis ovejas. Y esto, hermanos, nos trae una reflexión tremenda, porque en primer lugar las ovejas no son de Pedro, las ovejas no son del pastor, las ovejas no son de nadie más que de Cristo. Y cuando Él dice apacienta mis ovejas y mis corderos, estamos delante de la congregación de Dios, de Cristo. Y ustedes son de Cristo, yo lo digo siempre, porque cuando yo olvido que ustedes son de Cristo, yo empiezo a pensar que ustedes le pertenecen y empiezo a tratarla como propiedad mía, y no son propiedad mía. Y les digo, vayan, hagan esto, vayan, hagan aquello. Si no lo hacen, no. Las ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo se tratan como ovejas de Cristo. Yo en esta mañana estoy delante de las ovejas de Cristo y estoy sirviéndoles ahora la palabra. Cada uno que se para aquí en este lugar debe tener conciencia de esto. Pedro está aquí animando a las ovejas de Cristo, a la iglesia de Cristo, a los hermanos de la dispersión, del Ponto, del Asia, de Capadocia, como dice en la primera carta, y les está animando, exhortando y advirtiendo. En la segunda carta, Él les habla de que deben de estar ellos, recuerdan, siempre activos en la obra del Señor. Y decíamos que activos no es solamente venir a cantar, recoger ofrendas, poner las mesas, estar allá en el sonido. No solamente son activos en la obra del Señor, sino que deberían de estar ellos añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, recuerdan, al conocimiento paciencia, dominio propio, al dominio propio paciencia, amor fraternal, afecto fraternal y amor. Y que si la iglesia y los hermanos estaban añadiendo y añadiendo, abundando en esto, no solamente yo tengo conocimiento, no, abundar en conocimiento. No solamente yo tengo dominio propio, no, es abundar en dominio propio. Si estas cosas estaban en ellos, ellos no iban a resbalar. Ellos no iban a ser apartados de su firmeza, de la convicción de Cristo. Y que ellos iban a mantenerse firmes. Y para Pedro, esto era algo tan importante, porque él dice, miren hermanos, yo no voy a dejar de recordarles esto. Aquellas palabras del Señor Jesús, apacienta mis ovejas. Yo no voy a dejar de recordarles esto. Y cuando yo me muera, dice Pedro, porque ya el Señor me avisó que estaba para ser sacrificado, yo voy a encargarme de que después de mi partida, ustedes tengan memoria de ella. ¡Wow! ¡Qué amor, hermanos! ¡Qué amor por la iglesia! Y luego Él les dice, y el domingo pasado vimos esto. Miren, yo les digo esto porque yo vi al ungido, yo vi a Cristo. Y tenemos este testimonio cuando estábamos en el Monte Santo. Ahí se le apareció el Señor y una voz decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Recuerden esto? Y Él les dijo, mire, yo quiero que ustedes sepan que yo no les estoy puenteando, no les estoy diciendo algo que alguien me dijo, no, yo lo vi. Pero luego le dice, pero también tenemos la palabra profética más segura, en la cual estamos bien estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que esclarece el día y el lucero de la mañana alumbra su corazón. Y hablábamos de la importancia de estar atentos a la palabra de Dios, a lo que el Señor había dicho, y
que esto debía estar como una antorcha, atentos, viendo, estudiando, escudriñando las Escrituras, hasta que un día, en la venida de Cristo, cuando todo sea revelado, la iglesia del Señor pueda ver con claridad lo que el Señor ha mandado. Ahora el apóstol le dice, pero hay una cosa importante. Yo quiero que pongan mucha atención. Hay algo que ustedes no deben olvidar. Deben estar atentos a la Escritura, deben estar atentos a la palabra suya, pero hay algo que es un peligro que amenaza a la iglesia. Hay un peligro en la cual se cierne sobre la iglesia y que ustedes no deben olvidar, por favor. Y en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque Dios nos has traído acá, nos has bendecido, nos has dado la salud, la gracia tuya para estar aquí. Señor, estamos primeramente conscientes de que venimos a alabarte, a adorarte. Tú nos has bendecido primeramente con la salvación en Cristo. Nos has dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida y la piedad, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a abundar en esto y a ser conscientes del peligro, del error que pueda sentirse entre nosotros y tu iglesia, Señor. Te pido, Dios, que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Animamos también a los que nos ven a través de la internet para que pueda el Señor hablar a sus vidas y puedan visitarnos a través o en las reuniones que nosotros tenemos que aparecen ahí. Hermanos, el peligro más grande, puedo decir, uno de los peligros mayores que la iglesia puede enfrentar es el error. Y cuando hablo de error me refiero a que la iglesia pueda estar enfrentando contradicciones, o puede enfrentar contradicciones a la palabra de Dios, muchas veces de forma sutil y otras veces de manera abierta y directa. Y una de las cosas en las cuales Pedro escribe la segunda carta es por advertir que la iglesia no caiga en el error. Tantas veces el apóstol Pablo y el apóstol Juan escribieron y dijeron, hermanos, yo estoy muy contento y es mi gozo que mis hijos siempre anden en la verdad. Y es que es importante que podamos nosotros entender lo que es hablar de la verdad y lo que es el error. Y aquí Pedro les dice, miren hermanos, ustedes hacen bien en estar atentos a la Escritura, pero recuerden, se levantaron también falsos profetas entre el pueblo. Se levantó gente que también de igual manera trataron de hablar o de decir, esta es la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios. El Señor en el libro de Deuteronomio, Jehová escribió y dijeron, cuando entre ustedes se levante uno que hable y que profetice y diga algo en mi nombre y no se cumpliese, tal profeta no lo envié yo, perdón, y el tal profeta ha de morir. Y así como hubo profetas entre el pueblo que se levantaron a decir cosas de Dios y que hablaron en nombre de Dios y que utilizaron el nombre de Dios para hablar mentira, también Pedro les dice, hermanos, así como hubieron falsos profetas ahí, también se van a levantar entre ustedes falsos maestros. Y dice, entre el pueblo también lo habrá entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y esta palabra herejías significa verdad o un conjunto de conocimientos o argumentos que se levantan contra una verdad absoluta o creíble. Y cuando habla de herejía está hablando de otras cosas que se levantan, o otros argumentos que se levantan contra una verdad. Y tenemos que entender que estas verdades que el cual el apóstol Pedro se refiere, o a estas herejías, es que van contra la verdad de Cristo, la sana doctrina, la verdad de Dios. No la verdad de Iglesia Bíblica Bautista de San Pedro Sula, no la doctrina del pastor Eddie, no la doctrina de los bautistas, no, es la verdad y la doctrina de Cristo, y eso debemos entender. Porque a veces decimos nosotros, es que la doctrina de esta iglesia es buena. No, es la doctrina de Cristo. Si alguien sigue la doctrina de Cristo, la doctrina que sigue la iglesia es correcta y es buena. Entonces Pedro dice, habrá falsos maestros que se levantarán contra la doctrina de Cristo y introducirán herejías destructoras. Y esta palabra destructora significa herejías que causan pérdida. Herejías y conocimientos o argumentos que van a llevar a las personas a
a perder, arruina, y esa es la palabra. Cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, nos damos cuenta de que esto no es algo liviano. A veces nosotros jugamos o somos un poco flexibles cuando vemos a alguien que está haciendo algo que le está causando daño, pero que nosotros lo dejamos y decimos, no, sí le está causando daño, pero allá él. Vemos a alguien que puede estar en peligro de vicios y sabemos que le está haciendo daño, pero nosotros decimos, bueno, lo dejamos, ¿verdad? Allá él. Sabemos que va a morir de eso, pero ni modo, no podemos hacer nada, que cada quien vive su vida y lo miramos de manera hasta fría y liviana. Sabemos que le está haciendo daño el tabaco, le está haciendo daño el alcohol, le está haciendo daño esto, y decimos nosotros, ahí está bien. Pero cuando ya lo vemos en un lecho enfermo, cuando ya lo vemos que está agonizando, hermano, no es algo sencillo ni liviano. Debemos darnos cuenta también que las herejías y la falsa doctrina también traen destrucción. Cuando digo destrucción, pueden llevar a una persona al infierno y pueden llevar a una persona a perderse por toda una eternidad, y esto no es liviano para el Señor. Y dice la Biblia que estas personas que predican el error y la falsa doctrina pueden causar destrucción, y a eso es lo que, por eso es lo que se levanta. Y luego dice que van a introducir esto, y aún también los falsos maestros van a negar el señorío de Cristo. Y esto de negar el señorío de Cristo no es negar a Cristo, porque alguien que niegue a Cristo, nosotros sabemos y decimos, no, es falso maestro, no cree en Cristo, no cree en la verdad. No, alguien puede no negar a Cristo, conocer a Cristo, pero negar su señorío, que es muy diferente. Negar el señorío de Cristo es decir, como alguien que diga, bueno, ella es mi mamá y ella es la autoridad en la casa, o él es mi papá y es la autoridad en la casa, pero no hacerle caso. Es decir, él es mi jefe o ella es mi jefe, pero más sin embargo no obedecer a las órdenes de él o de ella. Y estos falsos maestros pueden hablar el nombre de Cristo, pueden decir que Cristo es el Hijo de Dios, y pueden hablar inclusive de que Cristo es Dios, mas sin embargo no someterse al Señor, como nos dice Efesios, no haciéndose de la cabeza, no agarrándose, aferrándose a la cabeza. Y esto es una de las características de la falsa doctrina y los falsos maestros. Y Pedro está diciéndole a los hermanos acá, hermanos, deben de entender esto. Vamos a estar atentos a la Escritura como una antorcha, pero hay un peligro. Se levantaron falsos maestros allá y se van a levantar ahorita. Y hubieron falsos maestros en el pueblo, falsos profetas, y hay falsos maestros hoy, y habrá falsos maestros allá, y más adelante. ¿Y qué es el peligro? Que la iglesia sea desvanecida en cuanto al conocimiento de la doctrina de Cristo y en cuanto al conocimiento de la verdad. Si alguien puede lograr que usted pues sea bueno con los demás, que ame a los demás, que se lleve bien con todos, que predique del amor al prójimo y que predique de la hermandad y todo, pero no someterse a Cristo, que es su palabra, entonces es un falso maestro. ¿Por qué? Porque eso significa vivir de manera ética o de forma culturalmente aceptada por todos, pero no necesariamente haciéndose de la cabeza que es Cristo. Es decir, tomar a Cristo como algo más y añadirlo a su sistema de valores, pero no realmente siendo Cristo la vida misma de esta persona. No siendo Cristo mismo el que lo dirige y a quien debe toda la obediencia absoluta y total, a quien se rinda. Y la característica del falso maestro esa es. Ahora Pedro les dice, apacentando, ayudando, orientando a la iglesia, que la iglesia debería tener cuidado, los hermanos deberían de tener cuidado, porque esto es así. Ahora, ¿cuál es el origen del error? ¿Dónde se origina? Pero dice en los falsos maestros. Pero cuando nosotros vamos más atrás en la Biblia, nos damos cuenta de que el error lo ha insertado en el mundo, ha sido traído al mundo por Satanás, el padre de mentira. No tienen que buscarlo, pero en Mateo, cuando se nos habla acerca de una parábola donde un hombre vino y sembró cizaña en un campo con grano, con trigo, y luego creció, y esta cizaña juntamente con el trigo crecieron, los apóstoles no entendieron la parábola y el Señor tuvo que explicarles y decirle, miren, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, el Señor,
Pero el enemigo, aquel que sembró mala semilla, es el diablo, es Satanás, y lo que siembra es los hijos de este mundo. Y los hijos de este mundo van a crecer entre los hijos de Dios y van a traer su falsa enseñanza, su falsa doctrina. Pero un día se va a descubrir todo, un día vas a ver. ¿Y quién es el que origina, o dónde es el origen del error? El diablo. El diablo trae error, es mentiroso, es padre de mentira. Y tiene sus propios profetas, y tiene sus propios maestros, y va a traer a través de ellos el error. ¿Para qué? Para poder desviar la atención de la iglesia de Cristo en la verdad y en el señorío de Él. Y este es el peligro de la iglesia. Ahora, alguien me puede decir acá, pero pastor, gracias a Dios, estamos en una iglesia con sana doctrina, lo entendemos, vamos bien, y yo no cambio esto. ¿Será así? Pero dice, debemos estar atentos como una antorcha. Pero dice, debemos de estar abundando en conocimiento. Debemos estar abundando en saber, escudriñar, conocer más. Ahora, ¿cuál es el peligro? Ahí 2 de Pedro 2.2 dice, pero muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahora, vea usted, el peligro es que muchos van a hacerse un lado. Y es ahí, hermanos, donde yo estoy y quiero enfocar su atención. Muchos van a seguir sus disoluciones. Muchos van a decir, ve qué bonito, pues no es tan exigente, ¿verdad? No, pues es algo pues, más acorde a mi estilo de vida. Y muchos van a seguirlo, dice, y van a hacer mercadería de ellos, o sea, van a utilizarlo como comercio, como tráfico. Esa palabra mercadería o emporio significa una ciudad comercial donde se pueda traficar, vender y comprar. De ustedes van a hacer esto, lo van a utilizar, a los creyentes ingenuos, y vamos a verlo por qué digo esto. Van a utilizarlos como un medio para obtener ganancia. ¿Será que estamos viendo esto hoy? ¿Será que se vio en el tiempo de Cristo? Claro que sí. Y se va a seguir viendo. Y vamos a seguir nosotros observando estas cosas. Y algunos podemos decir, hermano, yo detecto eso fácilmente, pero probablemente todos no todos. Y algunos pueden decir amén a muchas cosas, pero Pedro dice, hermanos, este es el peligro de la iglesia en el cual nosotros debemos entender y que debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos maestros y que harán esto con ustedes. Pero Pedro sigue diciendo, y cómo él empieza a velar y empieza a decirnos cómo el Señor va a tratar con estas personas. El versículo número 4 dice, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y esto dice, la condenación sobre ellos no se tarda, y su bendición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por la destrucción de Sodoma y de Gomorra, dice, ciudades, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles también que pecaron, dice el Señor, sabe Dios librar a los justos y guardar a los injustos para el día malo. Hermanos, los ejemplos que pone Pedro acerca de cómo Dios traerá juicio nos hacen ver de que Dios va a actuar en esto, que Dios no mira con liviandades, que Dios no puede ver estas cosas como usted y yo podemos verlas, allá ellos y cada quien que crea lo que quiera. No, allá él, si se pierde, pues que se pierda, ¿no? Pues yo estoy convencido, y como yo estoy convencido, pues yo estoy en mi posición y cada quien en lo suyo. No. Si eso fuese la situación de Pedro, el corazón de Pedro, Pedro dice, no, pues yo aquí estoy bien, y allá los hermanos que quieran pensar lo que quieran pensar. Por eso no podemos quedarnos callados,
Cuando alguien no está en la verdad, cuando alguien está en el error, cuando alguien no conoce de Dios, cuando alguien habla de Dios de manera equivocada, podemos nosotros corregir. Ahora, pues tenemos que hacerlo en amor, porque también nos dice la Biblia que debemos de seguir la verdad en amor. Si alguien de manera honesta le pregunta a usted, mire, yo tengo esta pregunta, esta confusión, dígame usted, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación? Usted debe estar listo y pronto para poder responder a estas cosas. Usted debe estar listo y pronto para cuando sus hijos le pregunten acerca de la Biblia y le digan, papi, mami, no entiendo esto, ¿qué dice? Allá la maestra de escuela dominical me enseñó esto, pero yo no lo entendí. ¿Qué puedo yo saber de esto? ¿Cómo puedo conocer más? Debemos estar pronto. Porque puede que yo esté convencido, mi esposa está convencida, pero ¿qué de mis hijos? Ellos van a ser expuestos a falsa doctrina y están siendo expuestos a falsa doctrina y a herejías que les van a destruir, y si nosotros no sabemos cómo orientarlos y cómo decirles, la maestra de escuela dominical y probablemente el discipulado no se lo digan, pero nosotros sí, porque esa es la generación que vamos a heredar a este mundo, y este mundo lo va a bombardear con ideas falsas y con ideas destructoras, o ideas o pensamientos destructivos que los van a conducir a ellos a la perdición. ¿Había pensado en esto, hermano? Muchas veces pensamos y decimos, yo conozco la verdad, pero no sabemos lo que están escuchando nuestros hijos. Yo le decía a un hermano acerca de la música, y me decía, ay hermano, pero ¿qué tiene de malo? Si es música romántica, música sana, mire que pues no daña a nadie, y como yo ya estoy grande, yo ya sé lo que es. Pero no sabía que el hijo lo está escuchando, y el hijo no sabe eso. Luego cuando el hijo le salió a botar el Yankee, dijo, pastor, mire que yo no sabía. ¿Y usted qué le dijo? Pues yo le dije que no es correcto. ¿Y qué le dijo él? Mami, pero si voy a escuchar, ¿por qué me vienes a decir? Hermanos, nosotros no sabemos lo que estamos enseñando con lo que nosotros, con nuestras convicciones, o con las que creemos que son convicciones, y pensamos nosotros estamos enseñando bien. Yo no sé, hermano, pero los falsos maestros se van a aprovechar de esto, como lo vamos a ver. Se van a aprovechar de la ingenuidad y la sencillez de las personas que no están bien fundamentadas en la verdad. Por eso Pedro les dice, mire, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, paciencia, dominio propio, añadan afecto, fraternal, amor, y abunden en estas cosas, porque si esto está en ustedes, no van a rebajar, no van a caer del conocimiento de la verdad. Y el juicio de Dios sobre estas personas no es algo liviano. Pedro dijo que ellos serán destruidos, porque si Dios no los perdonó a ellos. Y esto nos hace ver a nosotros que el Señor sabe librar, dice, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos, a los que a través del seguimiento de la doctrina y a través del conocimiento de la sana doctrina y la verdad, viven una vida piadosa, viven una vida en la cual está siendo dictada por la doctrina de Cristo, y esta doctrina de Cristo los está encaminando a llevar fruto. Pero si alguien no está apegado a la sana doctrina, entonces vive como estas personas. Entonces Dios nos dice, Dios librará, así como libró a Lot cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. Así como Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, los encerró en prisiones de oscuridad, y esto, hermanos, es literal. Nosotros leemos en Judas y en Apocalipsis cómo Dios ha preparado lugares oscuros para estos ángeles. Y cuando vemos nosotros el Señor Jesús en aquel episodio donde vienen aquellos endemoniados de Gadara y le dice, Señor, ¿por qué nos quieres enviar al abismo antes de tiempo? Entendemos que el Señor sí trajo juicio sobre ellos, trajo juicio sobre Sodoma y de Gomorra, y trajo juicio sobre aquellos que pecaron. Pero la Escritura nos hace ver, pero libró al justo y castigó al malo. Y esto es lo rescatable de ello. Debemos pensar en que el Señor va a saber librar de tentación, de caída, a las personas que andan en la piedad, que han recibido la verdad y que viven la verdad. Dios va a ponernos a salvo de esto.
Por eso es que debemos practicar la verdad. Ustedes me dicen Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. ¿A qué les compararé? A un hombre que edificó su casa sobre la arena, que oye estas palabras, no las hace. Le compararé a esto. Entonces no se trata de conocimiento intelectual, se trata de un conocimiento, una convicción que me lleva a accionar hacia eso. Y por eso es tan importante entender que la sana doctrina nos lleva a una vida piadosa centrada en Cristo, pero la falsa doctrina nos lleva a una vida carnal, como vamos a ver al final. Pedro lo descubre, Pedro lo desenmascara, y en primer lugar dice que estos hombres o estas personas están centradas en los apetitos de la carne. ¿Cómo puedo yo saber si alguien está siguiendo la doctrina de Dios y está dando fruto en una vida práctica piadosa, o está siguiendo a una falsa doctrina? Y es que el falso maestro, el que se recrea en el error, está centrado en los apetitos de la carne. Miren lo que dice el versículo número 10 del capítulo número 2. Versículo 10, ahí en el capítulo número 2. ¿Lo tiene? Amén. Permítame que estoy Juan. Dice el verso 10, y mayormente aquellos, que siguiendo la carne, oigan, andan siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian, nuevamente lo dice, el señorío, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Ahora vean ustedes cuál es la característica de una persona no regenerada que anda, que no está centrado en la sana doctrina, que no está creciendo en las virtudes que dice Pedro, y es que anda siguiendo su propia carne. Cuando dice que anda siguiendo su propia carne, es porque está viendo, ve este mundo de manera carnal. Ve este mundo como lo mira cualquier persona que no ha sido regenerada. Y esto se evidencia cuando se refiere al mundo espiritual de manera irreverente y de forma irracional, dice la Biblia. Se refiere al mundo espiritual así como, sí, Dios, ¿verdad? Y se atreven, hermanos, a decir cosas feas de Dios. Así que ahorita el colocho está enojado conmigo. Dice la Biblia como animales irracionales. Y hablan y ordenan a las autoridades superiores, espirituales, y dice, te demando. Y ordenan a las autoridades superiores y dice, yo digo que aquí se va a hacer esto por el poder de... Porque como supuestamente están investidos de poder porque tienen el Espíritu Santo, son hijos de Dios, entonces como hijos de Dios te mando esto y esto y aquí. Y dice Pedro acá, estos dice no temen decir nada de las potestades superiores. Estos hablan de las autoridades superiores de forma carnal, adjudicándose un poder o adjudicándose un señorío que no tienen, y ordenan ángeles. Como los ángeles, decía alguien por ahí, es que los ángeles están puestos para beneficio mío y para poder servirme a mí. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Pues yo ordeno a los ángeles que me encuentren y que ese que me robó el reloj aparezca y que me lo traiga aquí mañana a esta hora. Bueno. Está bien. No entiendo. No comprendo. Y Pedro dice, mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, hablando de las autoridades espirituales, delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perversión. Y esto vemos nosotros cuando Judas nos relata que el arcángel Miguel contendía con el diablo por los huesos o por el cuerpo de Moisés. No se atrevieron, el arcángel que es mayor en potencia, el arcángel Miguel, cuando nosotros leemos del arcángel Miguel, estamos hablando que es un rango arriba de todos.
Y cuando estaba él contendiendo por los huesos de Moisés, y eso tenemos que irnos a la historia y entender, ¿verdad? Que Moisés pidió ser llevado de ahí y de alguna manera el diablo se le opuso, ¿verdad? Ya cuando venía saliendo de Egipto, y cuando estaba contendiendo no le dijo, te machuco, diablo, te machuco. No le dijo, mira, declaro que te caiga un rayo y que no vas a aparecer. No le dijo eso. Le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. ¿De qué estamos hablando? Entiende lo que son estas cosas. Comprende esto. Cuando nosotros venimos a la sana doctrina, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Los que hemos creído, hemos abrazado la fe en Cristo, hemos venido al conocimiento de la verdad y tenemos libre y acceso, entrada al Padre, y tenemos que acercarnos a Él, pero dice la Biblia que debemos de vivir delante de Él con temor y temblor. Debemos que vivir delante de Él con reverencia. Y que si bien es cierto, hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y somos herederos y las hermanas son coherederas y tenemos todo esto asegurado delante de Dios, tenemos nosotros que vivir una vida piadosa delante de Él y en obediencia al Señor. Tenemos que entender que hay una lucha a favor nuestra y donde el Señor sabe librar de caída a los piadosos y sabe traer juicio a aquellos que hablan mal en contra de la doctrina de Cristo. Y esta es una de las características. En su propia carne se refieren a las autoridades espirituales de manera irracional. No entienden, no comprenden, no han escudriñado y no han entendido la palabra. Conocen, pero no se someten al señorío de Cristo. El versículo 14, lo que los dirige son sus deseos sexuales. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y por eso vemos nosotros que el camino de la verdad es blasfemado. El camino de la verdad es blasfemado. La gente injuria al cristianismo, injuria a Dios, injuria a Cristo, injuria a la iglesia, injuria y dice, no, esas iglesias todos son iguales, este es aquí, este es allá. ¿Por qué? Porque son falsos maestros cuyo pensamiento siempre está en sus apetitos carnales. ¿Y a quiénes buscan? Aquellos inconstantes, aquellos sencillos y simples que están aprendiendo pero nunca llegan a nada, que nunca terminan de aprender, que nunca terminan de conocer. Y entonces si le dice, mire, si usted le da al Señor, se lo da 2 veces. De veras, sí, como es sencillo, no aprendió, no entiende la verdad, entonces le cree, vaya pues, tenga, Señor, ya sabes. Y le dice, mire, Dios le dice que usted me dé la casa, ¿verdad? Y usted le da la casa y le va a dar 2. De veras, sí, dice el Señor. Bueno, entonces, amén. Y esto es no hablar, ¿verdad? De aquellos que piden a sus hijas, a los padres, y favores. Y dice la Biblia que esta es una característica de alguien que no está en la verdad. Pero ¿cuál es el peligro de la iglesia? Sucumbir al error. Tenemos nosotros que conocer y anunciar y abundar más conocimiento. Añadan a su fe virtud, salgan de la comodidad y empecemos nosotros a poder hacer aquello que agrada al Señor y abundemos en esto. No solamente lo que sabemos ahorita de la palabra, lo que creemos conocer, porque muchas veces creemos conocer. Hermanos, miren, yo a veces me siento tan mal con ustedes y con el Señor, porque cuando yo leo esto, yo sé que no sé nada. Yo siento que no sé nada. De veras. Y yo sé que ustedes están diciendo, no, el pastor, es que el pastor, ¿cómo sabe? No, hermano, no. Más que estudio, digo, Señor, definitivamente que te necesitan algo, porque yo no sé. Necesitamos saber, necesitamos conocer, necesitamos meternos en este libro bendito y pedir al Señor sabiduría y poder saber y conocer cuáles son los peligros, cuál el Señor nos advierte de esta falsa doctrina y este error, y que la iglesia, no solamente hoy en este 2018, pero
llegar al 3000 cuando no estemos tanto que ninguno de nosotros aquí, pero la iglesia permanezca y permanezca en la verdad. Que sean centurias las que pasen, pero que la iglesia venga, esté en la verdad hasta que Cristo venga un día. Se enfocan en la inestabilidad de las personas y este es el peligro. Por eso dice Pedro que algunos son desviados a la mentira. Se enfocan en la riqueza sino en el dinero. Miren lo que dice el versículo número 15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Se acuerda de Balaam? El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Y cuál fue la locura de Balaam? El Balaam fue movido por el dinero. Le vinieron y le dijeron, yo quiero que vayas y maldigas. ¿Tú eres el profeta? Maldice a este pueblo. No, no voy. No, ¿cómo van a creer? El pueblo de Dios. Se fueron aquellos hombres, luego le mandaron a otros más pudientes. Maldice a ese pueblo. Esperen, voy a preguntarle al Señor. Ya la cosa cambia. Es que como aquellos eran un poquito menos mal vestidos, pero estos ya son gente. Y luego fue y dijo, Dios, no vas a maldecir eso. Y luego vinieron con obsequios y vinieron y dijeron, vas y maldice. Señor, voy, haz lo que quieras. Y fue. ¿Quién fue que lo movió? Lo impresionó. La riqueza, el dinero, las posesiones y todo. Y fue, y luego en el camino, el asna le habló. Y ahí se dio cuenta de que Dios estaba diciendo. Y dice que estas personas son movidas. Cuando alguien no está pegado a la sana doctrina, lo que lo mueve es las riquezas y el dinero. Y Pedro dice que estos están enfocados en él. El Evangelio de Cristo ha sido pervertido y ya nadie quiere hablar de la cruz. Y Pablo dijo que hay muchos que son enemigos de la cruz, que solamente piensan en el vientre y no piensan en la cruz de Cristo. Nadie habla del sacrificio. Muy poco, ¿verdad? Y por eso es que tal vez pues no tenemos tantos hermanos aquí, porque pues hablamos acerca de servir por amor los unos a los otros, de sacrificio, de la gracia del Señor, de lo que el Señor da, y no hablo mucho acerca de prosperidad y todo lo que le va a venir y que va a usted a recibir y el don y todo, hermano. Sí, ¿verdad? Lo siento, pero no vamos a hablar de eso porque la palabra de Dios no habla de eso. No vamos a torcer nada para decirles y que todos aquí empiecen a dar sus diezmos y ofrendas y todo. Sí les vamos a decir, pero no los vamos a engañar. Y estas personas sí son engañadas de esa manera. Y luego miren lo que dice el versículo 17. Estas son fuentes sin agua. Cualquiera que los mire dice, wow, qué famosos, qué grandes son. Pero miren que son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormentas. Nubes, aire, no hay sustancia, no hay algo de peso, no hay algo que podamos decir nosotros. No, es que no pasan penurias, viven bien, pero dice que son fuentes sin agua, están vacíos. Y esto más bien los empuja a una oscuridad reservada para ellos. Y luego, voy terminando, hermano, tengo 5 minutos. Tienen buena oratoria, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y las ilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hablan bien. Pareciera que hasta pues pueden ganar, ¿verdad?, un curso de oratoria, porque utilizan las palabras de manera tan efectiva para poder convencer. Pero la Biblia dice que estos falsos maestros están preparados para la destrucción. Y por último, convierten a sus seguidores en presas para el juicio también, porque dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que fue dado. Este pasaje
lo utilizan muy mal y piensan que está hablando de salvación. No está hablando de salvación. Está hablando de una persona que conoce o que ha entendido que el camino correcto es Cristo, ha podido ser convencido de que el camino es el Señor y ha sido un aficionado, mas sin embargo no tomar una decisión. Pedro dice, mejor le hubiera sido no haber conocido. Ya sabe cuál es la verdad. Pero sabiendo cuál es la verdad, siguen haciendo lo que tienen que hacer. Tus vidas. Y se parecen y se les aplica el proverbio, el perro que vuelve a su vómito, ¿no? ¿Por qué el perro vuelve al vómito? Porque es perro. Y le pasa lo que la puerca lavada vuelve al lodo. ¿Por qué la puerca vuelve al lodo? Porque es puerca, porque es su naturaleza. No vuelve, la puede bañar, perfumar, hacerle todo, pone un show y la pone en la sala. Pero le va a volver otra vez allá, porque su naturaleza no cambió. Gracias, hermano. Y de igual manera, la persona puede decir a los que siguen a estos falsos maestros, y decir, conozco, sé y todo, pero su vida sigue igual. Ahora, ¿por qué todo esto Pedro le dice a los hermanos, a quien Cristo le había dicho, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos? Porque hay un peligro inminente sobre caer en el error cuando nosotros no estamos, como dice Pedro, siguiendo la verdad, añadiendo a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, fe, amor fraternal, y el amor no fraternal, el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros, entonces no vamos a estar ociosos. Usted no necesita que yo le dé permiso o que la iglesia le dé permiso para evangelizar. No, pastor, ¿y puedo ir donde un asilo para ir a evangelizar? No, vaya, hombre. El Señor es el que lo envía. Dios está poniendo su corazón. A veces mi esposa me dice, fíjate que tengo mi carga en mi corazón de ayudar a esta persona. No, y yo ni por qué me pregunta. Si Dios te lo puso en el corazón, celo, yo quién soy para quitar lo que el Señor pone en tu corazón. Si lo puso, lo tenés, sí, no, dale. ¿Quién te lo dio? No, el que me diste. Bueno, dale, pues está bien, yo te lo llevo, pero lo que le da, no hay problema. No, si usted quiere servir al Señor y usted quiere orar, interceder por alguien, ir, estudiar con alguien la palabra en su casa. Mi hermano, voy a estudiar con este estudio que tenemos en la iglesia, ¿puedo estudiar? No me pregunte, estudie, hágalo. Porque si estas cosas están en usted y abundan, usted va a mantenerse en el camino de la verdad firme. No va a estar ocioso y no va a caer más. Pero recuerde el peligro de la falsa enseñanza. Recuerde el peligro del falso maestro. Probablemente muchos puedan caer en esta mentira porque no han llegado al conocimiento de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sin por mí. Cuando Cristo vino, nos enseñó la verdad y conocimos la verdad nos hizo libre. La doctrina que nosotros predicamos no es la doctrina bautista, es la doctrina de Cristo. Si nosotros seguimos la doctrina de Cristo, podemos saber que estamos en la verdad. Simplemente vamos a añadir a esa fe todo lo que Él nos manda a hacer. Si usted está aquí y no conoce Cristo, si usted no ha venido al conocimiento de la verdad, hoy es un buen día para hacerlo. Dios está llamando a su corazón y Dios quiere que lo haga. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor, un momento. Vamos a orar. Padre amado, Padre de la gloria, te doy gracias. Eres bueno, eres bueno. Señor, tu palabra es especial, trae gozo, dirección, sabiduría, esperanza. Gracias porque tú amas tu iglesia más que cualquiera de nosotros. Más que cualquiera de nosotros, tú edificas tu iglesia, nosotros no podemos. Gracias por darnos los dones para poder utilizarlo, para edificarlo. Pero seguimos siendo instrumentos en tus manos. No hay nada que te podamos dar, tú lo has dado todo. Esta es tu vida, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Queremos, oh Dios, servirte y ser instrumento en tus manos.
Padre, gracias por esta iglesia, porque tú has puesto los dones, los talentos de mis hermanos para beneficio de tu obra. Tú has puesto los recursos. Tú has puesto tu palabra tan bendita que es en ella en que nos edificamos. Damos gracias porque nos orientas y nos llevas por donde debemos ir. Bendícenos aún más en cuanto a Cristo en nosotros. Que Cristo sea el centro. Que cualquier persona que venga a este lugar entienda que por ahí debe comenzar, entregando su vida a ti y viviendo por ti, porque tú eres el único que nos puede cambiar y que nos ha cambiado y nos sigue transformando. En el nombre de Jesús te glorificamos. Amén.